Lady Boros, dominadora del corazón. Capítulo 17. Punto de ebullición. En un mundo en el que los héroes son reales, en el que existen monstruos y villanos de todo tipo, y donde todos los días hay un nuevo desastre o amenaza más extravagante y absurdo que el anterior, es difícil creer que alguna vez pueda haber una situación que la mayoría de las personas que viven en un mundo así dirían que es ridículo. Pero en un lugar específico del mundo, lejos de cualquier civilización o comodidades modernas, se reunió un colectivo de individuos que podrían hacer que el circo más colorido e imaginativo pareciera un cuenco de avena suave. El lugar en sí no era nada extraordinario, solo un amplio espacio abierto con una cadena montañosa que cubría ambos lados, pero las personas que estaban en este espacio, comenzando con seres humanos normales, hasta un cyborg, un maestro de artes marciales, 3 extraterrestres distintivos, uno cíclope azul, y un superhéroe calvo, son lo que hizo que todo fuera inusual. En cuanto al cómo en esta ecuación que unió a un grupo de personas así, que fue bastante simple, después de que Lady Boros regresó a su barco e informó a sus élites de la revancha entre ella y Saitama, siguió una cadena de dominó de eventos, como lo primero. Lo que hicieron sus élites fue informar al trabajador barbudo y con gafas. Ahora, la razón por la que les habían informado era doble. La primera era que después de que la primera pelea de su dama con el cruzado vestido de amarillo dejó un enorme cráter del tamaño de una ciudad en la tierra, la organización para la que trabajaban quería estar informada de todo lo que estaban haciendo, que potencialmente podría resultar en el mismo resultado o incluso más grandioso. El segundo se debió a la orden de su propia dama. Ellos y el resto de la tripulación debían hacer todo lo posible para que la gente de este mundo se sintiera a gusto con su presencia, y como tal, creían mantenerlos informados cuando los dos más seres poderosos en toda la creación conocida estaban a punto de intercambiar golpes. Era la mejor manera de ganarse su favor. Pero luego estaba el tercer humano que había venido con los trabajadores, un hombre que Lady Boros, Saitama y Genos reconocieron, el ex líder de la Casa de la Evolución, el Dr. Genus. En cuanto a por qué el de todas las personas había sido elegido para acompañarlos, era simple: él era el principal experto en el campo de la genética, y poder presenciar a Saitama y su pelea sin restricciones era una oportunidad de oro para ver lo que realmente podía hacer, y dado que cualquier cosa que pudiera aprender beneficiaría a la asociación, era una situación en la que todos ganaban. Hablando de Genos, sin embargo, había llegado simplemente gracias a la suerte, ya que había venido a la nave de Lady Boros para recibir más entrenamiento y ella le informó de la pelea. Luego procedió a extender una invitación a la que él aceptó instantáneamente. En cuanto a la final de los espectadores, él era el verdadero comodín del grupo, un hombre que solo los trabajadores, Saitama y Lady Boros conocían, ya que había sido el único otro héroe en llegar para intentar detener el meteoro hace 4 días. Al igual que Genos, aunque la asistencia de Van a esta pelea fue por pura suerte, ves que había querido hablar con Saitama y Lady Boros cuando vio lo poderosos que eran para ver si estarían interesados en unirse a su dojo, así que ¿dónde? Genos había ido a ver a Lady Boros ese mismo día para entrenar, había ido al apartamento de Saitama para hablar con él. Lo que nos lleva al presente, ya que tanto Saitama como Lady Boros están uno frente al otro en el espacio abierto del valle, mientras la galería de espectadores se encuentra a un lado. Nadie se mueve ni hace ningún sonido, mientras cada uno de ellos estaba enfocado sus propios pensamientos y lo que estaba a punto de suceder. Me pregunto si esta es una distancia lo suficientemente segura. Todavía no tenemos una medida adecuada del poder total de Saitama. Combínalo con el poder de Lady Boros, y las ondas de choque que podrían producir podrían ser suficientes para fracturar nuestros huesos. Pensamiento trabajador barbudo. Me pregunto si alguien más sabe acerca de la fuerza de Saitama. Tiene sentido que Van sepa que estuvo presente en el meteoro, pero es posible que alguien más, potencialmente otro héroe, sepa la verdad sobre él. Y si es así, ¿quién? Trabajador de anteojos cuestionado. Inicialmente estaba interesado en la alienígena por su poder, todavía tengo que verla en su mejor momento, esta pelea resultará muy esclarecedora. Pensó el Dr. Genus. La maestra es increíblemente poderosa, pero ni siquiera yo puedo negar que Saitama también es poderosa y, según la propia admisión de la maestra, la ha vencido una vez antes, pero con su primera batalla en mente, ¿la maestra podrá cambiar el resultado? Genos se preguntó. Verlos destruir el meteoro fue una cosa, pero luchar entre sí es difícil de imaginar. Podría tener que proteger a los demás si las cosas se salen de control. Van razonó. Por favor, mátalo. El trío de élites pensó, deseando que su dama o un dios misericordioso de algún tipo acabara con la vida de Saitama.
Tengo que mantener mis emociones bajo control, de antemano no estaba concentrado debido a mi sed de una batalla verdaderamente digna, pero ahora, mientras peleamos por segunda vez, temo que mis propios deseos me traicionarán si los dejo, así que en cambio, debería hacer todo lo posible para reprimirlos, como lo he hecho durante incontables siglos, para no perder el tiempo de mi campeón. Lady Boros pensó con una cara seria, todavía enojada consigo misma por ser la causa de toda esta situación. ¿Qué debería almorzar después de esto? ¿Tengo algo bueno en el refrigerador?, se preguntó Saitama, pensando en el contenido de su cocina. Durante los siguientes minutos, todo el mundo y la cosa permanecerían perfectamente quietos, el único movimiento que venía de cualquier lugar era el polvo que el viento soplaba alrededor del valle. Pero como parecía que no quedaba nada por hacer más que comenzar esta pelea, sería Lady Boros quien iniciaría la batalla, ya que en un abrir y cerrar de ojos estaba de repente frente a Saitama con un puño echado hacia atrás listo para atacar. Sin embargo, al igual que la forma en que había ido su primera batalla, también comenzaría esta, en el lapso de tan solo 30 segundos, ambos se lanzarían alrededor del valle desde el suelo, hacia el aire, e incluso hacia las laderas de las montañas. Siendo el único atacante Boros. Y aunque esto fue más que sorprendente para la mayoría de los espectadores, que sus élites observaban con expresiones un tanto extrañas. ¿Ella está haciendo esto de la misma manera que en la primera pelea? ¿Por qué?, preguntó Goribas, hablando en voz baja con sus compañeros de élite para que los demás no los oyeran. Quizás ella está tratando de adormecerlo con una falsa sensación de seguridad, hacer que parezca que se está acercando a esto de la misma manera antes de cambiar su estrategia cuando menos lo espera. Heryu-Gansop respondió en un volumen igual. Eso tendría sentido. Hazle creer que ella no ha aprendido de antes. Nuestra Señora tiene innumerables vidas de experiencia en la batalla. Si ella tiene la intención de tomar esto en serio como antes, incluso puede ganar. Está bien. Añadieron las cabezas de Melsalgald. Continuó lanzando puñetazos e incluso patadas a Saitama durante unos segundos más, justo cuando parecía que comenzaría a contraatacar lanzando un puñetazo propio, fue interrumpido. Una fuerza repentina y poderosa detrás de él que había hecho contacto con su espalda lo envió volando hacia adelante a la misma velocidad que un avión de combate, solo para ser golpeado por otra fuerza que parecía venir de la nada y lo golpeó desde el frente. Tanto él como la mayoría de los espectadores no estaban seguros de lo que estaba sucediendo, solo las élites que vieron cómo sucedía esto sabían la respuesta. El bombardeo fantasma, ha pasado bastante tiempo desde que lo usó. Heryu-Gansop comentó. Tiene sentido, la última vez que lo usó fue para derribar una flota completa sin ayuda. Muévete tan rápido que tu enemigo no se dé cuenta de que te reemplazaste con una imagen secundaria, luego, antes de que puedan averiguar dónde estás, desatas un asalto de golpes que parecen venir de la nada. Honestamente, todavía no puedo creer que sea lo suficientemente rápida para lograrlo, admitió Goribas. Al ver que Saitama continuaba siendo arrojada a una velocidad vertiginosa por la continua cadena de ataques, todos, incluidas sus élites, comenzaron a tratar de ver si podían encontrar dónde estaba realmente. Ya sea debido a su velocidad o simplemente se estaba asegurando de que nadie pudiera rastrear sus movimientos, realmente parecía como si un fantasma estuviera luchando repentinamente contra Saitama, ya que los únicos rastros de ella eran marcas de garras que se hacían en la ladera de la montaña como las uñas de Saitama. Sus dedos de los pies se clavaron en él. Pero fue entonces cuando sucedió, sin una advertencia de ningún tipo, Saitama envió su puño derecho a su costado, y aunque había logrado hacer contacto con ella, ella había anticipado el golpe, lo que resultó en que la parte de ella que había golpeado fuera su izquierda brazo. Sin embargo, a diferencia de antes, ella no se tomaría un momento para deleitarse con el impacto de haberla encontrado, empujándolo lo más lejos que podía dentro de la montaña misma. Mientras lo arrastraba lo llevaría a su pico en cuestión de segundos, donde al alcanzarlo lo arrojó al aire para continuar la batalla en el cielo. Una vez más, desaparecería de la vista de cualquiera, pero no para comenzar otro ataque físico. En su lugar, eligió concentrarse en ataques a distancia y comenzó a lanzar tantas ráfagas de su poder sobre él que el cielo mismo comenzó a volverse de un violeta vibrante. Aunque solo tenía un brazo para hacer esto, no la obstaculizó ni la ralentizó de ninguna manera, y aunque estas explosiones, aunque poderosas, no fueron tan fuertes como sus propios golpes, con la gran cantidad que estaba presente, lo mantuvo suspendido en el aire.
con la esperanza de detenerse el tiempo suficiente para que ella volviera a crecer su brazo. El volumen y el poder del aplauso por sí solos fueron suficientes para hacer que todas las nubes cercanas desaparecieran por completo, mientras que para los espectadores de abajo sonó más como una explosión masiva y el viento que creó se sintió como si un tornado estuviera a punto de formarse. Sin embargo, lo que había logrado hacer no solo fue deshacerse de sus explosiones de energía, sino que debido a su proximidad a él, la onda de choque leve que creó la aturdió temporalmente, lo que fue suficiente para que él se alejara un poco de ellos. Volviendo a sus sentidos rápidamente, escaneó el cielo a su alrededor para ver si todavía estaba presente, solo para descubrir que había aterrizado de nuevo en la montaña de abajo y estaba corriendo hacia el valle, lo que hizo que ella acelerara tras él en vuelo en el esperanzas de recuperar el control. Aquí es donde realmente comenzaría la pelea. Pero en lugar de desatar una serie de golpes y golpes rápidos, envolvió su brazo alrededor de su torso y lo derribó en la montaña, usando su poder para impulsarlos más profundamente en las capas del planeta con la esperanza de que pudiera comenzar a desgastarlo. Desafortunadamente, este plan mientras el sonido era un arma de doble filo, aunque darle algo de control sobre él limitó sus movimientos a esencialmente nada, por lo que no pudo esquivarlo ni detenerlo mientras él levantaba el puño y la golpeaba en la cara. Enviándola volando en su propia dirección, él rápidamente la alcanzaría y seguiría con un gancho, no solo para evitar que se internara más en el planeta, sino también para traerlos de regreso a la superficie con los demás. Saliendo disparada del suelo como el agua de un geyser, luego golpeaba el suelo con un ruido sordo y poderoso. En cuanto a Saitama, simplemente saltaría del agujero que había creado su partida y aterrizaría justo enfrente de él, mirándola a ella junto con los demás, que tenían miradas de pura conmoción aparentemente congeladas en sus rostros. Pero mientras que su conmoción vino de haber presenciado una de las cosas más locas que jamás haya sucedido en el lapso de la historia de la Tierra, Saitama obtendría su propia mirada de sorpresa al ver el estado en el que se encontraba Boros. Estaba al borde de la muerte ni estaba cubierta de su propia sangre, estaba claro que estaba sin aliento, todavía tenía que volver a crecer su brazo izquierdo ya que no había hecho ningún descanso en su lucha para hacerlo, y aunque estaba limpia de sus propios fluidos, estaba cubierto de tierra y varios cortes de su breve tiempo bajo tierra. Sin embargo, para una fuerza como ella, esto no era realmente nada. ¿Estás bien, Boros?, preguntó Saitama mientras miraba hacia el suelo, por alguna razón respiraba con dificultad a pesar de que estaba sanada. Sí, estoy bien, respondió asertivamente, aunque tanto por su tono como por la expresión de frustración en su rostro claramente no estaba siendo honesta. Si necesitas tomarte un descanso por un segundo, no me importa, le dijo, mientras ella se levantaba para mirarlo. No, estoy bien, solo estaba pensando, eso es todo, respondió. ¿Te parece extraño algo en la señora?, preguntó Goribas, mientras susurraba a sus compañeros de élite. Ella parece agitada. Pero no sobre la batalla. ¿Pero qué más podría ser? Herjugan Soop, ¿podrías comprobarlo? Hablaron 4 de las cabezas de Melsalgald. Al estar de acuerdo con sus élites en que algo andaba mal con su maestro, Herjugan Soop se centró en su mente y sus pensamientos para tal vez tener algún tipo de idea, solo para encontrarse con una violenta tormenta mental como nunca antes había visto. ¿Qué ocurre?, preguntó Goribas, notando que sus ojos se habían ensanchado. ¿Qué estás viendo? Las emociones de Lady Boros están fuera de control. Él respondió, mientras trataba de darle sentido a lo que estaba pasando. Está enojada, confundida, triste y temerosa, y ninguna de esas emociones está siendo regulada en absoluto, es como si estuviera teniendo una competencia de gritos con otras 4 versiones de sí misma. Él explicó. Eso es malo, dijo el 5º jefe de Melsalgald. Desafortunadamente, antes de que Herjugan Soop pudiera aprender algo más, la pelea comenzó nuevamente, con Lady Boros una vez más comenzando. Cargó hacia adelante, aunque sin la intención de atacar, ella comenzó a rodearlo a una velocidad increíble, no solo causando que se formara un pequeño pero controlado tornado de polvo a su alrededor, sino también un grupo de imágenes de ella que lo rodeaban también. Luego, a medida que el tornado comenzaba a crecer más y más, las imágenes posteriores comenzaban a atacar, avanzando con la misma velocidad que ella estaba usando para generar el túnel de viento de color marrón, se acercaron a él desde todos los lados y ángulos, a los que él protegía.
Desde el exterior, todo lo que los espectadores podían ver era la tenue silueta de Saitama mientras se defendía contra el asalto, y la única otra indicación que tenían de que estaban chocando entre sí eran los fuertes sonidos que hacía cada contacto. Sin embargo, todo esto solo sirvió para distraerlo, ya que desde arriba, en la boca del tornado, emergió el verdadero Boros y, sin perder un solo segundo, cargó su ráfaga más poderosa y la envió directamente hacia él. Ahora uno podría pensar, dado que otros estaban tan cerca, que ella había hecho esto imprudentemente sin pensar en su seguridad. Pero la verdad es que el viento que generó el tornado fue tan rápido que creó una barrera casi impenetrable, lo que significa que su ataque estaría contenido de manera segura dentro de su espacio. Esto dejó solo a Saitama para ser el destinatario de su poder devastador, y debido a que se había concentrado en lidiar con las imágenes posteriores, fue golpeado con toda su fuerza. Continuó disparando durante un minuto completo, solo se detendría cuando el tornado comenzara a disminuir y los demás estarían en peligro si continuaba, pero una vez que el tornado se fue y ella aterrizó en el suelo, los demás se encontraron nuevamente con una vista impactante. Un nuevo agujero ahora estaba presente donde Saitama estuvo una vez, y desde donde estaban parados parecía como si continuara para siempre, como si no tuviera fondo. Pero la intención de esto no había sido para que pudiera ganar, lo había hecho con suerte por un poco más de tiempo para tratar de resolver todas las emociones que estaban rebotando alrededor de su cabeza mientras continuaban distrayéndola y molestándola. ¿Por qué diablos no se van a ir? ¿Y por qué diablos estoy pensando en ellos en un momento como este? Ella pensó enojada mientras apretaba los puños. Debería estar concentrada e incluso relajada luchando contra mi campeón, pero en cambio, con cada segundo que pasa, solo me pongo más y más inquieta. ¿Qué está pasando? Lady Boros, ¿estás bien?, preguntó la repentina voz telepática de Heryugan Soop, ya que ya no podía permanecer callado debido a su preocupación. Heryugan Soop, saque el infierno de mi mente. Ella lo atacó mientras lanzaba una mirada de odio en su dirección. Ya estoy lo suficientemente molesta por estos horribles sentimientos que plagan mis pensamientos mientras debería concentrarme. No necesito que invadas mi mente y me molestes también. Ella reprendió, sorprendida por la animosidad en su voz, ya que nunca había sido tan agresiva con él en el pasado. Esto a su vez hizo que se diera cuenta repentinamente de él, haciéndolo sentir como un tonto. ¿Cómo pudimos ser tan estúpidos?, preguntó en voz alta, aunque todavía lo suficientemente silencioso como para que solo los otros dos pudieran escuchar. ¿Qué es Heryugan Soop? ¿Descubriste lo que preocupa a Lady Boros?, preguntó Grorivas. Ella ha pasado todo este tiempo sin sentir nada, estando tan fría y sin vida como un planeta muerto, y ni una sola vez consideramos el efecto que de repente sentiría las emociones en ella. Pregunta del camarada. ¿Heryugan Soop? Por favor, díganos qué está pasando. Necesitamos detener la pelea. ¿Está nuestra dama en algún tipo de problema? 4 de las cabezas de Melsalgald cuestionaron. Son sus emociones, literalmente se están apoderando de su mente. Él respondió, agradecido de haberlos escuchado esta vez. A pesar de que no estaba emocional antes de su aburrimiento, todavía tenía algo de actividad en su cerebro, chispas de creatividad o imaginación que usaba para aumentar nuestro control sobre el universo, pero luego cuando su aburrimiento comenzó a tomar control, su mente esencialmente se volvió estática, solo mostraba signos de vida cuando necesitaba cuidarse a sí misma o cuando hablamos con ella. Aparte de eso, ya que no había ningún estímulo para despertar ningún tipo de pensamiento o emociones, era solo dormido y tranquilo. Él explicó. Pero cuando se le presenta algo, tiene algo complejo e irracional como el amor, comenzó a decir Grorivas, mientras tanto él como Melsalgald se daban cuenta de lo mismo. Sí, es como si alguien hubiera detonado un bombardeo de explosivos dentro de su cabeza, no puede pensar con claridad, se está cuestionando a sí misma y sus motivos, y cada vez tiene más dudas sobre sus decisiones. Todo esto combinado se suma para hacerla completamente inestable y frustrado. Heryugan Soop les dijo. Eso es realmente malo, intervino la quinta cabeza de Melsalgald. Pero antes de que pudiera ocurrir cualquier tipo de intervención, Saitama reapareció mientras saltaba del conjunto. Su traje estaba ligeramente chamuscado y dañado, pero en general todavía estaba bastante limpio e intacto. Wow Boros, lograste enviarme al centro de la Tierra con eso. Admitió con una sonrisa mientras la miraba. Siempre me he preguntado si en realidad había dinosaurios y personas antiguas viviendo allí como en las películas, pero resulta que es solo lava, como todos piensan, un poco decepcionante pero aún así bastante genial. Él explicó. Sin embargo, mientras le hablaba, notó una expresión de frustración presente en su rostro y, sorprendentemente, supo lo que significaba.
Había visto la misma expresión antes, diablos lo había hecho no mucho antes de conocer a Boros, la última vez que lo hizo fue cuando le dio un puñetazo a ese monstruo púrpura que había muerto de un puñetazo como todos los demás antes. Una expresión de pura angustia, de pura ira y desorden desenfrenado, eso era lo que tenía en su rostro junto con una mirada distante que decía que estaba perdida en sus pensamientos, incluso alguien como Saitama, quien ciertamente no era el mejor cuando se trataba de leer. La gente podía ver esto, y eso le preocupó de verdad ya que sabía lo que se sentía. «Oye, Boros, ¿qué está pasando?», preguntó mientras se acercaba un paso más. «¿Qué te tiene tan molesto?». «Nada», gritó mientras seguía desviando la mirada. «Nada está mal. Vamos a la lucha». Ella insistió. Lamentablemente, antes de que pudiera intentar decir más, ella se apresuró a volver a él, aunque esta vez fue exactamente como cuando se pelearon por primera vez hace casi 2 semanas, ella estaba atacando como si fuera un animal rabioso y no parecía preocupada por su seguridad. «Vamos Boros, sé que algo anda mal, si me dices qué es, quizás pueda ayudarte», le dijo mientras esquivaba su asalto, admitiendo que con gran facilidad ya que ella estaba muy desenfocada. «Estoy bien, Saitama. Nada está mal. Solo me estoy frustrado por nuestra diferencia de poder. Ahora por favor callarás y lucharemos». Ella preguntó. Sin embargo, al decir esas palabras, su asalto se detenía inmediatamente, pero no porque él la hubiera detenido, sino porque ella misma lo había hecho. «¿Boros?», preguntó él, mientras sus ojos se agrandaban. Lo siento Saitama, yo no quise decir eso», se disculpó mientras miraba al suelo. «Yo solo, no puedo controlar mis emociones en absoluto», ella admitió mientras una lágrima comenzaba a formarse. «¿Tus emociones? Pero pensé que la razón por la que te estaban molestando es porque querías tener una revancha», cuestionó. «Oh Dios mío, eres tan increíblemente estúpida». Hyeogansop gritó a todo pulmón, atrayendo la atención de todos. «Inútil falla patética de la evolución. ¿Cómo puede un solo organismo ser tan grueso y de mente simple como usted? Puedo verlo, Groribas pueden verlo. Y hasta el Kyborg puede verlo. La señora Boros está enamorada de usted y esta lucha por decirle». Él reveló. «Hyeogansop», murmuró Lady Boros, mientras lo miraba con horror. «Lo siento, señora Boros, pero no puedo soportarlo más», continuó gritando mientras señalaba con un zarcillo a Saitama. «Desde tu primera pelea, ella no ha hecho nada más que tratar de ganarte el corazón, unidad absoluta de células idiotas. Ella usó ese vestido y joyas para tratar de seducirte, ella ha estado observando todo, tenemos registros de tus hazañas de fuerza, ella ha estado haciendo todo lo que está en su poder para hacerte entender que está enamorada de ti y, sin embargo, eres tan milagrosamente inepto que no te has dado cuenta en absoluto», continuó mientras la señalaba. «Y mira lo que le ha hecho. Ha pasado siglos literalmente sin sentir absolutamente nada. Entonces, por un viejo sabio senil que dijo que encontraría a alguien aquí en esta pequeña e inútil especificación de polvo que podría superarla, vinimos aquí, ella te encontró, de alguna manera se enamoró de ti, y como estás tan por debajo de ella y eres tan indigno de ella, no te has dado cuenta hasta que alguien, yo, lo ha señalado como si fueras un recién nacido. Así que, amablemente harían un favor a todos los que están aquí, especialmente a nosotros, y simplemente abra sus 2 ojos simples y vea lo que está literalmente justo frente a usted». El silencio tomó el aire como realmente nadie sabía cómo responder o reaccionar a ese arrebato, y la tensión desconcertante e incómoda se interponía entre ellos. Pero luego, de repente, sin una palabra de ningún tipo, Lady Boros despegó por los aires y se fue volando, con solo unas pocas lágrimas que habían caído de sus ojos, mientras se levantaba y se quedó en el suelo donde una vez estuvo. Capítulo 18. Un futuro brillante y esperanzador. A Lady Boros gritó tan violenta y fuerte como pudo, mientras desataba una andanada de golpes a su alrededor. De todas las emociones que se agitaban dentro de ella, con la que se sentía más sintonizada era la rabia, ya que aunque nunca había estado demasiado emocional en ningún momento de su vida, el calor y la intensidad que traía consigo eran similares a todas las batallas. Ella alguna vez había luchado. Pero incluso cuando hizo todo lo posible por ignorar sus otras emociones y concentrarse únicamente en su ira, ya que era la que más entendía, había otra emoción que era igual de poderosa y estaba superando rápidamente a la primera. La emoción era tristeza, porque donde su rabia se sentía como una estrella ardiente al borde de convertirse en supernova, la otra se sentía como un maremoto tan masivo y pesado que incluso ella estaría impotente contra él.
Sin embargo, con cada golpe pasajero de sus puños y pies contra el paisaje montañoso en el que había aterrizado después de volar. Dios, maldita sea, se ahogó cuando sus lágrimas empezaron a fluir. ¿Por qué? ¿Por qué no podía simplemente habérselo dicho yo misma? ¿Por qué no podía simplemente mirarlo a los ojos y decirle cómo me sentí realmente? Preguntó mientras juntaba lentamente sus manos en puños. Pero ahora, debe pensar en mí como extraña, es más que probable que crea que soy una especie de acosadora o algo peor. En ese momento ya no podía mantener la poca compostura que tenía, dejó que la emoción tomara el control total, provocando que se rompiera en un sollozo incontrolable. Nunca antes había sentido un dolor tan horrible como este, y más que nada cuando empezó agarrando su pecho a Slo. Ella quería que terminara. Esto continuaría durante unos minutos mientras dejaba salir todo, pero incluso en su estado de descomposición en el que ni siquiera tenía la fuerza para pararse, todavía podía escuchar un par de pasos acercándose a ella por detrás. Pero como apenas se asomó por encima del hombro para ver quién era, esperando ver a una de sus élites que la había seguido para asegurarse de que estaba bien, se sorprendió al descubrir que era Van quien se acercaba. Perdóname Lady Boros, no quise molestarla. Se disculpó una vez que se supo de su presencia. ¿Ve Van? Ella respondió, todavía incapaz de hacer nada más que mirarlo. ¿Qué estás haciendo aquí? Ella preguntó. La cordillera en la que estás actualmente es la misma en la que reside mi dojo. Después de que te despediste del resto de nosotros, todos tomamos caminos separados. Él respondió. Pero aún así, ¿cómo sabías que estaba aquí? Ella cuestionó. En lugar de responderle con palabras, Van hizo un gesto hacia los alrededores, ya que había cráteres del tamaño de una bola de boliche en todas partes donde había golpeado. Oh, claro, supongo que llamaría la atención, admitió. De hecho, fue como si una serie de pequeños terremotos rápidos sacudieran la montaña. Él respondió mientras la miraba. Dime Lady Boros, ¿por qué viniste aquí cuando te fuiste volando? ¿Por qué no ir a algún lugar más lejos de donde vive Saitama? Preguntó. No pude, traté de seguir volando pero mis emociones hacían que fuera muy difícil concentrarme, solo vi esta cordillera aquí y decidí que era el mejor lugar para aterrizar. Ella explicó. Veo. Dijo simplemente, antes de caminar a su lado. Entonces, ¿sientes algo por Saitama, HM? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. ¿Qué le interesa a alguien como usted? Preguntó a cambio, pasando un brazo por su ojo para enjugar sus lágrimas aún presentes. Es cierto que tengo curiosidad por saber por qué esto te tiene tan angustiado. Cuando te vi a ti y a Saitama abordar el meteoro juntos, estabas compuesto, concentrado y claramente usabas solo una pequeña cantidad de tu poder total, pero ahora eres el completo opuesto, y dado que interrumpiste la atmósfera normalmente tranquila de mi hogar, me gustaría saber por qué. Él respondió. Porque, Saitama es la única persona que he amado, ella reveló mientras miraba hacia el suelo. Pero donde el amor era tan simple, una pasión maravillosa que me hizo sentir cálida y feliz, todas estas otras emociones han comenzado a aparecer también, y todas juntas a la vez es casi imposible de manejar. Ella explicó. Ese tipo con apariencia de pulpo dijo que no has sentido nada durante siglos. Tiene sentido después de no tener emociones durante tanto tiempo que te sentirías abrumado una vez que regresaran. Razonó. No es tan simple, Van, incluso antes de volverme frío y completamente incapaz de sentir, rara vez sentía nada, incluso las sensaciones más básicas como el miedo, la ansiedad e incluso la emoción se me escapaban cada vez más a medida que crecía en poder. Pero hasta ahora, en el poco tiempo que he estado en este mundo, he sentido más que nunca en toda mi vida, y es mucho para tratar de lidiar sin ninguna experiencia. Ella admitió. Entonces, quizás podríamos ayudarnos mutuamente. Él sugirió. ¿Cómo? Preguntó simplemente, insegura de cómo podría ayudarla. Aunque has vivido más que yo, tengo mucha más experiencia en controlar mis emociones. Como maestro de artes marciales he aprendido a mantenerme calmado y concentrado incluso en las situaciones más espantosas y estresantes. Puedo mostrarte cómo hacer lo mismo para que así no te agobies y ya no sean una debilidad, sino una fortaleza. Él respondió. ¿Pero por qué? Tú y yo nos conocemos muy poco, ¿por qué querrías ayudarme? Ella cuestionó. Ahí es donde entra en juego tu parte de este trato, Lady Boros, porque ya ves, aunque soy un héroe y un artista marcial bien conocido, mi dojo lamentablemente carece de alumnos, así que si aceptas convertirte en un discípulo mío y tal vez, incluso tratar de convencer a Saitama de que se una también, entonces eso sería una compensación suficiente para que yo te ayude.
Él explicó. Por un momento ella guardó silencio mientras las palabras de él llegaban a sus oídos, pero después de que pasaron unos segundos en los que ambos se quedaron callados y aún así sintió una sonrisa aparecer lentamente en su rostro, antes de estallar en una carcajada en toda regla. «Wow. Eso es, ciertamente uno nuevo», dijo mientras miraba hacia él. «Tienes al dominador del universo a tus pies, completamente vulnerable y a merced de sus propias emociones, y todo lo que quieres es que yo te ayude a promover tu dojo». Ella preguntó. «Bueno, cuando lo pones de esa manera parece bastante tonto, pero supongo que eso es lo que quiero». Él respondió, haciéndola reír una vez más. Finalmente, capaz de volver a ponerse de pie, ya que sus palabras habían logrado disipar su tristeza y reemplazarla con alegría, ella le tendió la mano. «Gracias», dijo con una sonrisa todavía presente en su rostro. «Soy afortunada de haber conocido a alguien que es tan amable y compasivo como mi campeón». Ella lo felicitó, haciéndolo sonreír también. «Oh, por favor, eres demasiado amable con un anciano». Él respondió humildemente mientras tomaba su mano y la estrechaba. «Pero ten cuidado, como sensei no soy tan agradable, de hecho, algunos de mis antiguos discípulos me han dicho que puedo ser bastante intimidante». Él advirtió. «Lo tendré en mente». Ella dijo cuando pronto terminaron su apretón de manos. «Oh, también lamento haber hecho tantos cráteres», se disculpó, ya que ahora, con la cabeza despejada, pudo mirar a su alrededor y ver cuánto daño tenía en realidad. «Hecho. No te preocupes, haré que mi alumno los complete más tarde», aseguró. «Hablando de eso, ¿te importaría ver mi dojo ya que ahora eres mi discípulo?», preguntó, respondiendo con un simple asentimiento, y luego se irían, ambos contentos con cómo habían salido las cosas. Aún así, mientras caminaban, Lady Boros no pudo evitar pensar en Saitama y en cómo debía estar lidiando con todo lo que había sucedido. «Ella está enamorada de mí», Saitama dijo en voz alta, mientras miraba con los ojos muy abiertos a la nada. «El karma, una fuerza descrita por el hombre como la forma en que el universo trae equilibrio. Si alguien te ha hecho mal sin una razón justa, recibirá el debido castigo de alguna forma en una fecha posterior. O, en muchos casos, el karma actúa con bastante rapidez, a veces incluso en el mismo instante en que se cometió la falta en cuestión, que es exactamente lo que le sucedió a Heryu Sop». Después de que su dama despegó hacia el cielo al borde de las lágrimas, él y todos los demás miraron a Saitama para ver cuál sería su reacción. Pero para su asombro, el héroe insensible de rostro estoico normal tenía la misma expresión en su rostro como un ciervo en los faros, mientras decía «ella está enamorada de mí» una y otra vez cada pocos segundos. Para empeorar las cosas, debido a su naturaleza absurdamente poderosa, era básicamente un objeto inamovible, incluso con el poder combinado de Genos, el Dr. Genus, los trabajadores y Bang haciendo todo lo posible para que se moviera, no se movió ni un centímetro. Esto a su vez los dejaba con una sola opción que, por supuesto, tenía el alienígena de piel azul, para poder moverlo a cualquier lugar donde tuviera que levantarlo del suelo con su telequinesis y moverlo él mismo. Viviendo como estaba en un profundo estado de conmoción por lo que acababa de suceder, todos, incluido el Dr. Genus, consideraron que no podía quedarse solo, por lo que al final él y sus compañeros regresaron a su barco con un Saitama rígido y aturdido a remolque. A partir de ahora, los tres están actualmente parados frente al humano de ojos abiertos en el salón del trono de su dama. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Grorivas. «Lo traje aquí a pedido de todos, en lo que a mí respecta, ya terminé». Heryu Sop comentó hablando de eso. «¿Por qué ninguno de ustedes me defendió?», preguntó. «Hiciste llorar a Lady Boros». Solo una de las cabezas de Melsalgald habló, mientras tanto él como Grorivas lo miraban con frialdad. «No, lo hizo». Heryu Sop argumentó mientras señalaba a Saitama. «Si no fuera un simio con la cabeza tan vacía, nada de esto habría sucedido, incluso con nuestras objeciones. Si este idiota tuviera tanto como una célula cerebral en funcionamiento, se habría dado cuenta del claro de Nuestra Señora». Signos de enamoramiento, y respondió. Razonó. «Aún así, sabías lo sensible que era la dama sobre este tema». Otra de las cabezas de Melsalgald refutó, haciéndolo suspirar. «Bien, lo admito, molesté a Nuestra Señora y cuando regrese haré todo lo que esté en mi poder para tratar de recuperar su favor. Realmente no quise molestarla, pero toda esta situación no iba a ninguna parte», respondió. «Ella está enamorada de mí». Saitama repitió, haciendo que el otro cerrara los ojos por la frustración. «Está bien, tenemos que callarlo, de lo contrario lo voy a enviar a la estratosfera». Heryu Sop gimió mientras comenzaba a frotarse las sienes.
Bueno, hemos intentado hablar con él y eso no ha funcionado. Melsalgald incluso intentó abofetearlo y eso no hizo nada. Hay una cosa más que podríamos intentar, aunque ambos querrán irse para que yo pueda hacerlo. Eso. Advirtió Grorivas. Al principio, inseguros de lo que quería decir, no tardaron en darse cuenta de cuál era su plan, por lo que inmediatamente salieron corriendo de la habitación. Porque, si bien Grorivas era más conocido por sus ataques ácidos, esas no eran las únicas cosas que podía crear, podía producir una amplia variedad de diferentes ácidos, así como venenos, toxinas y gases. Y uno de esos gases conocido por todos, incluso la propia Lady Boros, simplemente como fumigación, era posiblemente el olor más rancido en todo el universo. La aproximación más cercana a algo aquí en la Tierra sería una pila de cadáveres putrefactos del tamaño del monte Everest, y todos los cadáveres están cubiertos de aguas residuales. Para ser justos, aunque sirvió para un propósito real además de oler horrible, que es exactamente la razón por la cual después de 10 segundos de haber salido de la habitación y estar de pie fuera de las enormes puertas que daban acceso, tanto Herjugansot como Melsalgald escucharon de repente a Saitama gritar "¡Oh Dios!", antes de que se oyera el sonido de pasos corriendo que se acercaban a ellos. Lamentablemente, antes de que pudieran abrir dichas puertas para dejarlo salir, simplemente hizo un agujero enorme en ellas y corrió, haciendo que el gas comenzara a filtrarse. Afortunadamente rápido con su ingenio, Herjugansot erigió una barrera para evitar que saliera, lo que lo contenía en la sala del trono y dejaba que Grorivas se ocupara de ello mientras se ocupaban de Saitama. Es bueno ver que has vuelto a tus sentidos humanos. Herjugansot lo saludó, mientras estaba ocupado de rodillas tosiendo y con arcadas por el olor del gas. Tenemos mucho que discutir. Como sus planes con Nuestra Señora. ¿Cómo te sientes por ella ahora? Piense detenidamente antes de responder. Le dijeron 4 de las cabezas de Melsalgald, continuando tosiendo durante unos segundos más solo para sacarlo por completo de sus pulmones. Saitama se puso de pie y los enfrentó para poder responder. Entonces, dijiste nuestra primera pelea, ¿verdad? Preguntó, y por el tono de su voz supieron que estaba hablando tan en serio como podía. De hecho, después de que la superaste y le perdonaste la vida, ella se enamoró de ti, y no te molestes en preguntarme cómo es posible, porque créeme, todavía no lo entendemos nosotros mismos. Herjugansot respondió. Pero ella no vino aquí con eso en mente, ¿verdad? ¿Como si ese nunca fuera el plan? Preguntó. No. Como te dijo cuando te conociste, había venido aquí buscando un desafío, una luchadora que pudiera superar su propio poder. Pero debido a que todo lo que ella y nosotros hemos conocido ha sido derramamiento de sangre y muerte, ella no esperaba vivir después del encuentro. El hecho de que mostrara su bondad y compasión frente a una victoria segura era todo lo que se necesitaba. Y aunque a nosotros nos parezca extraño y a ti a ella no lo es, está segura, sin lugar a dudas, de que te ama. Melsalgald respondió. Así que eso deja la pregunta, ¿qué vas a hacer ahora que sabes esto? Preguntó Herjugansot, cruzando los brazos y cerrando los ojos para poder concentrarse solo en responder esa pregunta. La expresión de Saitama cambió para ser tan seria como cualquiera de ellos había visto. Incluso antes de quedarse calvo, antes de perder sus emociones, y antes de que se aislara bastante de la mayoría de las personas, debido a la naturaleza de pueblo fantasma de su distrito, Saitama, además de no tener amigos, nunca tuvo ningún interés amoroso. Seguro que tuvo algunos enamoramientos mientras crecía, pero nunca fueron a ningún lado, no porque nunca pensó en perseguirlos o preguntarles a las chicas que le interesaban, sino porque cada vez que encontraba a alguien a quien podría haber querido probar y estar con ellos siempre terminaban con otra persona. Para cuando estaba en la escuela secundaria, casi perdió todo interés en cosas como las citas y el romance. Pero ahora se enfrentaba a una situación muy delicada, porque reconocía plenamente el hecho de que apreciaba la compañía de Boros y la veía como una amiga, pero la idea de tener una relación con ella era algo que nunca antes había considerado. ¿Podría siquiera estar en una relación? Se preguntó, ahogando todos los sonidos y estímulos a su alrededor para concentrarse nada más que en sus pensamientos. Todavía puedo ser feliz, tengo momentos en los que incluso me río, son raros pero suceden, pero si tuviera que comenzar algo con Boros, que sería la primera vez en mi vida que hago eso con alguien, ¿podría incluso sentirme de la misma manera que ella? ¿O seguiría perdiendo mis emociones a pesar de eso? Continuó contemplando la pregunta durante varios minutos más, que los otros dos entendieron ya que no era nada para tomarse a la ligera, pero después de 10 minutos completos de esperar a que terminara de pensar, finalmente abrió los ojos y los miró. No sé.
les dijo, mientras se le escapaba un profundo suspiro. Nunca he tenido una sola cita antes, nunca me he enamorado, así que no sé qué hacer ni qué decirle. Él explicó. ¿Pero qué significa eso? ¿Vas a rechazar sus sentimientos o le vas a dar una oportunidad? Preguntó Geryugansop. Disfruto mucho pasar tiempo con ella, lo sé, pero hasta ahora pensaba que solo éramos amigos pasando el rato, no sé cómo debería tratarla si decido darle una oportunidad. Él respondió. No tienes que tratarla de manera diferente. Todo lo que necesitas hacer es mostrarle que no la odias ni que nunca podría suceder, ella te ve como la única persona en todo el universo a quien se refiere. Estar con ellos, así que si sabes o no qué hacer o decir es irrelevante, simplemente intentar. Geryugansop le dijo. Sí. Solo inténtalo. Seguro que eso será suficiente para la señora. Por ahora al menos. Está bien. Añadió Melsalgald. Viendo que claramente no sabía cómo seguir adelante, Saitama decidió que seguir sus consejos era la mejor y más segura ruta, ya que realmente no quería hacer o decir algo estúpido que molestara a Boros aún más. Hablando de Boros, aunque ninguno de ellos sabía dónde estaba en ese momento, sus élites habían esperado que ella hubiera regresado al barco o que ya estuviera de regreso, pero claramente este no fue el caso en ninguno de los casos. Y así, viendo que no había nada más que ganar con estar parado alrededor, Saitama se despidió, esperando que no tomara mucho tiempo encontrarla ni que ella regresara aquí mientras él la buscaba. Debo decir, Van, estoy bastante impresionado. Lady Boros lo felicitó cuando ella, él y su único alumno presente se sentaron juntos en el suelo bebiendo té. Después de llegar a su dojo, Van le dio un recorrido personal por el lugar y, en el proceso de hacerlo, se rió bastante de la forma en que su estudiante, Charanko, reaccionó al verla. Pero después de que calmó al frenético joven de cabello salvaje y le informó quién era ella y por qué estaba aquí, Charanko se disculpó por su rudeza y se inclinó para mostrar respeto. Luego, mientras Van continuaba la gira, Charanko se puso a trabajar preparando té para que todos bebieran, ya que además del hecho de que ella era esencialmente la reina del espacio, también fue la primera estudiante nueva del dojo en bastante tiempo, todo esto merecido. ¿Alguna celebración? Gracias Lady Boros, viniendo de alguien que ha visto tanto como tú, ese es un cumplido muy bienvenido. Respondió. Llámame Boros, aunque agradezco la cortesía, no me parece adecuado ya que voy a ser tu alumno a partir de hoy. Ella le dijo. Es cierto, Boros es entonces. Él estuvo de acuerdo, lo que la hizo sonreír. Sin embargo, cuando estaba a punto de tomar otro sorbo de té, notó por el rabillo del ojo que Charanko la miraba fijamente, y una vez que lo atrapó, inmediatamente desvió la mirada. ¿Hay algo mal? Ella le preguntó, ya que ahora tenía toda su atención. Lo siento, es solo que eres de otro planeta, ¿verdad? ¿No es una broma ni nada? Preguntó. No, de hecho soy un extraterrestre para ti y tu especie. Ella confirmó. Entonces, ¿puedo hacerte una pregunta sobre el espacio? Preguntó. Disparo. Ella dijo. ¿Cuán diferente es la vida en otros planetas? ¿Todas las criaturas son humanoides como tú, o algunas de ellas se parecen más a animales o bestias pero son tan inteligentes como las personas? Preguntó. La respuesta corta, sí, pero para ser justos, lo que dicta cómo evoluciona una especie en cada uno de los mundos del universo depende de una gran cantidad de cosas, por lo que si bien hay muchas especies bípedas, o humanoides como tú lo dices, hay muchos que no lo son. Ella respondió. Vaya, debe ser genial poder ver todas las diferentes especies. Él exclamó. Después de los primeros miles de planetas, empiezas a quedarte sin criaturas nunca antes vistas. Ella admitió, mientras tomaba un sorbo de su té. Entonces Boros, ¿cuándo planeas enfrentarte a Saitama? Van preguntó de repente, provocando que se atragantara con su té. ¿Estás bien Boros? Charanko preguntó sorprendida por su reacción. Estoy bien. Ella tosió, mientras se aclaraba la garganta. Van, ¿por qué preguntas eso tan de repente? Ella cuestionó. Curioso sobre todo, aunque es un asunto serio con el que tendrás que lidiar eventualmente. Le dijo a ella. Sí, y planeo hacerlo, pero solo después de que me ayudes a controlar mis emociones para no tener un colapso como el que he tenido hasta ahora. Ella explicó. Boros, dado el caso único de ti y tus emociones, no se sabe cuánto tiempo puede tomar, podrían pasar semanas o incluso meses antes de que lleguemos a un punto en el que te sientas cómodo. ¿De verdad crees que puedes evitar verlo por un periodo de tiempo tan largo? Preguntó. Tengo vídeos, murmuró mientras apartaba la mirada, sabiendo muy bien que él tenía razón. Boros, antes de que podamos comenzar tu entrenamiento necesitas arreglar todo este lío con él, de lo contrario solo te distraerás y no podrás concentrarte adecuadamente.
Le dijo a ella. Lo sé, pero cada vez que he tratado de mostrar realmente mi afecto, especialmente últimamente, me encierro y no puedo sacar las palabras de mi boca. Ella explicó. ¿Quizás pueda ayudar? Sugirió Charanko. ¿Eres Charanko? Preguntó Van, genuinamente sorprendido por la idea de su alumno. No te ofendas, pero ¿cómo podrías ayudarme con un asunto como este? Ella cuestionó, increíblemente dudando de lo que él tenía para ofrecer. Mira, puede que yo no sea el gobernante del espacio, pero he intentado invitar a salir a algunas chicas antes, y en esta situación eso significa que tengo más experiencia que tú. Razonó, tomándose un momento para considerar que tanto Boros como Van terminaron de acuerdo con eso, y por extraño que pareciera, decidió escucharlo. Está bien, te estoy escuchando. Ella respondió. Cuando intenté invitar a salir a una chica por primera vez, estaba como tú, nervioso, no podía hablar, sudaba como un loco, pero cuando finalmente tuve suficiente de no decir cómo me sentía, simplemente me acerqué a ella y le dije en voz alta como pude que quería salir con ella. Él recordó. ¿Y cómo te fue? Ella preguntó. No está bien, me abofeteó, me llamó idiota, luego sacó un poco de spray de pimienta de su bolso y me metió en los ojos. Él respondió. Pero mi fracaso no es el punto es que después de que eso sucediera, cada vez que intentaba invitar a salir a una chica, me calmaba con cada nuevo intento, porque cuando tratas de pedirle a alguien que te dé una oportunidad por primera vez, estás asustado por el rechazo y piensas que será horrible, y aunque sí, mi primera experiencia no es el mejor ejemplo de que no es terrible, el hecho es que lo peor que puede hacer es decir que no, pero dado que ustedes dos ya parecen amigos, entonces no hay forma de que él los odie o algo tan extremo como eso. Él explicó. A pesar de cómo había comenzado su respuesta, Lady Boros sintió que el alivio la invadió a medida que avanzaba. Era cierto que a pesar de que no estaban involucrados románticamente, ella se consideraba amiga de Saitama, y creía que él la veía de la misma manera. Entonces, si ella lo confrontara por sus sentimientos, y ella fuera abierta y completamente honesta, entonces tal vez solo tal vez incluso si las cosas no terminaran estando juntos, aún podrían ser amigos y estar en la vida del otro. Y mientras pensaba más en eso era todo lo que realmente quería, aunque amaba a Saitama, solo quería estar con él, incluso si nunca se juntaban en ningún tipo de abrazo sensual o íntimo, siempre y cuando él la hiciera feliz y ella pudiera. Haz lo mismo por él, entonces eso es todo lo que realmente importa. Tienes razón, debería ir a hablar con él. Decidió mientras se ponía de pie. Gracias Charanko, y gracias por tu hospitalidad Van, te prometo que una vez que se solucione esto intentaré convencerlo de que también se una a tu dojo, como prometí. Dijo, antes de inclinarse levemente ante ambos y despedirse. Dado lo cerca que estaba el dojo de Van de City Z y específicamente del distrito de Saitama, Boros, que ahora tenía una mente tranquila y equilibrada, pudo llegar a su edificio de apartamentos en avión en cuestión de minutos. Sin embargo, cuando aterrizó justo enfrente de su puerta y estaba a punto de llamar, vaciló cuando un poco de miedo apareció dentro de ella. ¡No! No vas a tener miedo. Se gritó mentalmente a sí misma, mientras miraba a la puerta. Todo este lío no debería haber llegado a este punto, deberías haberlo corregido ayer, deberías haber sido sincero con él desde el principio, así que ahora vas a tocar esta puerta y habla con él o ayúdame. Me arrancaré el brazo y lo haré golpear. Ella se amenazó a sí misma. Respiró hondo para disipar ese pequeño miedo y luego procedió a golpear, haciéndolo 3 veces cada una con un poco de fuerza para asegurarse de que él la escucharía. Sin embargo, mientras esperaba una respuesta, no se encontraría con ninguna, lo que provocó que golpeara la puerta varias veces más durante los siguientes minutos solo para estar absolutamente segura de que él no estaba en casa. Vamos. Pensó con los ojos muy abiertos, mientras llamaba a la puerta una vez más. Si tengo que quedarme aquí todo el día y esperar a que vuelva a casa, lo haré, esto termina ahora. Ella afirmó. Boros. La voz de Saitama habló desde su lado, provocando que ella moviera la cabeza para mirar a su izquierda. Como si el universo también estuviera tratando de unirlos finalmente, Saitama y Boros ahora estaban uno frente al otro frente a su apartamento, aunque a diferencia de todas las veces que se conocieron, incluido el primero, este encuentro estuvo lleno de una tensión muy poderosa de ambos lados. Ni él ni ella dijeron nada durante bastante tiempo, no solo porque ambos realmente no habían pensado en qué palabras usar, sino porque ambos temían la reacción del otro. ¿Qué tal esto? Lady Boros, siendo la primera en romper el silencio, habló. Viendo que todo esto se debe a mí, tú vas primero, luego diré lo que tengo en mente después. Ella sugirió. Sí, vale.
Estuvo de acuerdo mientras se aclaró la garganta. Entonces, Boros, tú, aparentemente me amas, comenzó. Y eso es completamente cierto. Dijo rápidamente, por si acaso él tenía alguna duda al respecto. Bien, bueno, la cosa es Boros, nunca tuve a nadie que me quisiera, excepto que conoces a mis padres, pero incluso entonces eso es diferente porque ya conoces a la familia y todo, sobre. Yo, solo puedo asumir. Ella respondió, ya que sus padres solo la cuidaron hasta que fue capaz de valerse por sí misma y eso fue todo. Entonces, escuchar que alguien a quien solo conozco desde hace 2 semanas, que vino del espacio exterior, y es un cíclope azul de 2,5 metros de alto, me ama es un poco discordante, admitió. ¿Oh? Preguntó ella, mientras hacía todo lo posible por no parecer molesta o decepcionada. Pero... él respondió rápidamente, ya que no quería que ella se hiciera una idea equivocada. Honestamente, eres uno de los pocos amigos que he tenido, como nunca, y mientras lo pensaba, disfruto gastando tiempo contigo. Él reveló. ¿Oh? Preguntó una vez más, incapaz de evitar que el tono nervioso, esperanzado y algo tembloroso estuviera presente en su voz. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ser amigos y ser pareja, y ninguno de nosotros tiene experiencia real o conocimiento de cómo actuar cuando eres parte de una pareja. Además también está el hecho de que todavía no siento las emociones con tanta fuerza como antes, y cada vez es más difícil sentirlas a medida que pasa el tiempo. Divagó. Saitama, ¿qué estás diciendo? Preguntó, porque aunque sabía que esto era difícil para ambos, el suspenso era demasiado para ella. Estoy diciendo que, aunque no creo que podamos convertirnos en pareja o algo así, ya que solo nos conocemos desde hace poco tiempo, no estoy diciendo que no sea posible. Así que, si quieres, podríamos intentarlo y tal vez trabajar para lograrlo y ver si puede suceder o si puede funcionar, e incluso si no es así, podríamos seguir siendo amigos. Le dijo mientras se frotaba la nuca. Entonces, ¿qué dices? Preguntó. Sin previo aviso, Saitama se encontraría repentinamente dentro de su abrazo, sus brazos envueltos alrededor de él mientras lo abrazaba tan fuerte como podía porque no había posibilidad de que pudiera lastimarlo. Sobresaltado por esto, estaba a punto de decir algo, solo para ver mientras la miraba la sonrisa más genuina y más grande que jamás había visto presente en su rostro. Gracias, Saitama. Ella le susurró mientras lo abrazaba más cerca. Eso es exactamente lo que quiero también. Ella le dijo. Sintiendo como si un gran peso acabara de ser quitado de sus hombros, Saitama le devolvió el abrazo, y aunque ninguno de ellos sabía cómo cambiarían las cosas, siempre y cuando ambos fueran bienvenidos en la compañía del otro, entonces eso siempre sería suficiente.